Bienvenidos a Random, hoy con Iván Dacharri, arquitecto especializado en Vastu Shastra. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Lo dije bien? Perfecto, perfecto, sí, sí. Sí, la gente se confunde con el término, obviamente es una palabra, es un término en sánscrito, con lo cual nada que ver a lo que estamos acostumbrados a decir, así que así me Sánscrito es puedo... el idioma hindú. Exactamente, sí, uno de los idiomas más antiguos del mundo, y bueno, del sánscrito viene todo este conocimiento, en realidad el conocimiento védico, que está escrito en sánscrito. Y bueno, de ahí nace un poquito esta ciencia de la que vamos a hablar hoy. Así que, A ver, explícale un poquitito, vos qué sos, presentate. bien. Bueno, yo me formé como arquitecto acá en Argentina. Estudié en la UBA, en la FADU, ahí en Ciudad Universitaria. Y empecé mi camino tradicional como cualquier profesional, trabajando como arquitecto. De hecho, de ahí me fui a vivir a Italia. Tuve la oportunidad de trabajar afuera en un estudio muy grande de arquitectura. Pero siempre a mí me llamó todo el lado, digamos, de lo esotérico, por así decirlo, del mundo energético, de la meditación, del yoga, como Espiritual. espiritual exactamente, como que en mi casa eso siempre existió. Para mí es algo normal, no es que me chocó en algún momento de mi vida que me hizo ese famoso despertar. En mi casa, no sé, yo lo veía a mi papá meditar, mi mamá es astróloga, o sea, de cuando la astrología parecía como algo como brujería. Entonces siempre existió eso en mí. O sea, en mi casa entras y te preguntan tu signo antes que tu nombre. Entonces, eso siempre existió. Empecé a trabajar como arquitecto, pero también con esas inquietudes permanentes, hasta que en el 2020, la famosa pandemia que todos sabemos ya qué pasó, ahí es como que se produce un quiebre bastante en mí, una crisis de decir, tengo que ir para adentro y revisar un poquito lo que estoy haciendo, también mi profesión. Y en ese momento que estábamos todo el mundo, bueno, ahora seguimos recontra enchufados, pero había un montón de vivos y demás en las redes. Ahí conozco esta ciencia del Vastu Yastra a través de un arquitecto argentino que se llama Dardo Gutiérrez, que es especialista en Vastu, es de los pocos acá en Latinoamérica. Quizás escuchaste hablar de Vastu por primera vez a través mío, y es porque está muy poco difundido. Y bueno, ahí me explotó la cabeza, ¿no? Vi este conocimiento y dije, acá puedo unir toda esta profesión mía de arquitecto que me encanta con todo este mundo espiritual que va un poco más allá de la materia, por así decirlo. Y ahí me fui de lleno a empezar a estudiarlo. Al principio me costó un montón encontrar de dónde estudiarlo, porque como te dije, no está explotado o difundido. Si vos aterrizás en India y preguntás por Vastu Yastra, todo el mundo lo conoce y de hecho casi todas las... ¿Qué es? ¿Qué específicamente qué es el Vastu Shastra? ¿Qué quiere decir el Vastu Yastra? La palabra Vastu en sánscrito quiere decir edificio o construcción, y la palabra Yastra quiere decir ciencia o tratado. Es decir, que el Vastu Yastra es la ciencia de la construcción, que es Milenaria. milenaria, exactamente, con la que se construían antiguamente todos los templos y demás. Que obviamente nace en India este conocimiento, pero cuando vos empezás a analizar cómo están construidos los templos en las diferentes culturas, todos trabajan con los mismos principios que comenta esta ciencia. Entonces, evidentemente, había un conocimiento interconectado, Global. global, exactamente. Esas civilizaciones o estaban conectadas, no tengo idea, pero lo revisás y decís, wow, o sea, claro, esto está escrito en sánscrito, me lo dicen en este idioma, pero en realidad es algo que se Entonces hablaba en vos todos decís que, lados. por ejemplo, un templo en la India de 5000 años tiene simetrías con un templo inca o con un templo azteca. Total, total, sí, sí, sí. Cuando ven los ¿En qué principios, están las simetrías? A ver, primero en las proporciones y las escalas, que eso es clave a la hora de hablar, porque esta ciencia lo que estudia es cómo construir en equilibrio y armonía con la naturaleza. Sabemos que en la naturaleza todo está en equilibrio. Entonces, por eso vamos a la naturaleza y nos sentimos increíbles, nos metemos en la ciudad y estamos todos como locos. Entonces, ¿cómo recuperamos ese equilibrio, esa armonía? Recuperando los principios con los que trabaja la naturaleza, cómo construye la naturaleza. Entonces ahí empezás a ver este tema que me decís, proporciones, simetría. Entonces nosotros vemos la naturaleza y pensamos que todo está construido como de manera random, ¿no? Como valga la redundancia el nombre. Pero cuando lo empezás a entender y lo ves en detalle, la naturaleza en realidad sigue patrones y principios muy claros, ¿no? Geometría, el tema de Fibonacci, o sea, los fractales, todo está con proporciones que son matemáticas y que se estudian. Entonces,
claro, nosotros nos sentimos en armonía cuando los espacios representan esas proporciones que tiene la naturaleza. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a leer ese tipo de espacios. Cuando los espacios rompen con esas proporciones, al cerebro le cuesta más interpretarlos y por eso es que ahí se rompe la armonía y por eso empiezan problemas como el estrés. Entonces, las ciudades en las que habitamos no siguen esos principios. Tiene muchas líneas rectas, ¿no? Las líneas rectas están también, pero siguen justamente un orden y una escala. Cuando se rompe esa escala, ahí es cuando se empieza a crear el caos y el estrés. Em, y sí, esto que me decías de los templos, si vos los empezás a analizar, están todos alineados con los ejes de la Tierra, por ejemplo, norte-sur, este-oeste. Y decís cómo sabían en ese momento, si no tenían Google Earth o Google Maps, para ver que un templo esté alineado perfecto con el norte de la Tierra. Y eso se repite en las pirámides, vas al Taj Mahal y también, te vas al Vaticano, ya un poco más para acá en la historia, y también está alineado. Y ahí ves por qué está alineado con los ejes de la Tierra. Bueno, porque está alineado con las fuentes de energía, con las fuentes de prana. Este conocimiento además dice, en la naturaleza todo se alimenta a través de dos fuentes de energía. Una es la energía solar, del sol obviamente, que sale del este, por eso está alineado siempre los templos con el eje este-oeste. No importa en qué punto del planeta estés, el sol siempre sale del este y se pone en el oeste. No importa cómo pienses que es la Tierra, siempre funciona igual. Y también la energía magnética que viene del polo norte, que es lo mismo. Nos paramos en cualquier lugar del planeta con una brújula y el metal imantado siempre va hacia el norte. Entonces esos son dos principios que se repiten en cualquier lugar del mundo. Y cuando empezamos a estudiar el por qué se alineaban con esas fuentes de energía, empezás a entender toda la lógica que hay detrás. Y hoy nada, las personas van caminando por la vida y no tienen ni idea dónde está el norte. Como Claro, que, es por eso que uno cuando está en la naturaleza se siente bien y las ciudades son tan inorgánicas. ¿Hay exactamente. ciudades más orgánicas? Vos que Por, has viajado. por supuesto, hay ciudades que tienen una planificación a través del Vastu, quizás ciudades que estaban emplazadas antiguamente, que siguen esos ejes norte-sur, este-oeste. Lo típico cuando estudiábamos historia, quizás también en el colegio, que se emplazaban las ciudades con dos calles principales, ¿no? Una que iba en norte-sur y otra este-oeste, en el centro una plaza, y esa plaza era justamente el lugar de reunión. Todos esos son principios muy antiguos. Cuando ves, no sé, ciudades romanas, están hechas de esa manera. Se descubrió una de las ciudades más antiguas del mundo, que según la UNESCO es la ciudad planificada más antigua del mundo, que tiene alrededor de 5.000 años, que se llama Mohenjo-Daro, en Pakistán. Y empezaron a ver esto, ¿no? Que estaba alineada de norte a sur, con una plaza en el medio, este-oeste era el otro eje más importante, todas las casas tenían la misma forma, con la cocina ubicada en el mismo lugar. Entonces ahí empezás a decir, wow, o sea, evidentemente ordenaban todo de ¿Cuándo se esa manera. empezó a usar esto la humanidad? ¿Tenés información de cuándo empezó a utilizar esta sabiduría? Y este es el conocimiento védico, que es de donde nace el Vastu Yastra, el Yotish, que la gente lo conoce como la astrología védica, el Ayurveda, que quizás sí estamos más familiarizados con el Ayurveda. Explica un poquitito esos términos que acabas de Bien, decir. el conocimiento védico se dice que es un conocimiento con alrededor de 7.000, 10.000 años de antigüedad, que nace a partir de monjes sabios antiguos que se llaman rishis, que a través de la meditación y la observación de la naturaleza, justamente cómo se comporta, transcribieron todo este conocimiento en escritos que están hasta el día de hoy, que se llaman los famosos Vedas, que está todo escrito en sánscrito, y de ahí nacen prácticas y ciencias milenarias que conocemos hoy en día en nuestra vida, como la meditación, por ejemplo, el yoga, el ayurveda, que es la ciencia que estudia cómo llevar el equilibrio y armonía en nuestro cuerpo físico. El Yotish es la astrología védica, que estudia cómo llevar el equilibrio y la armonía con nuestras energías planetarias. Y el Vastu Yastra, que estudia cómo traer el equilibrio y armonía en nuestros espacios, que se le dice que son el cuerpo de nuestro cuerpo. Porque ahora estamos dentro de un espacio y es como el cuerpo que protege a nuestro cuerpo. Entonces, trabajan todas en conjunto. Es un conocimiento que trabaja de manera holística. Por eso esa palabra que hoy se utiliza muchísimo. Vos pensás, hoy no se aplica, ¿no? Esto en todo.
digamos que la mayoría de la gente no sabe de esta ciencia o la mayoría de los arquitectos del mundo no trabaja. Pero en un futuro pensás que sí van a incorporar esta ciencia. Y estaría bueno recordarlo y empezar a aplicarlo porque cuando lo empezás a estudiar y lo empezás a aplicar, porque yo ya lo estoy aplicando en consultorías, en proyectos y demás, empezás a ver los efectos y sobre todo la toma de conciencia de las personas del lugar donde viven y empezar a entender que existe una relación directa entre el espacio que habitas y lo que pasa en tu vida. Como esto que te digo, es el cuerpo de nuestro cuerpo. Entonces empezamos a ver cómo cada parte de nuestra casa representa una parte de nuestro cuerpo y representa una parte de nuestra vida también. Entonces me pasan consultorías que hago, de repente voy a casas donde las personas tienen tal enfermedad. Y cuando empezás a analizar cómo está dispuesta la casa, empezás a ver que esa enfermedad está reflejada en la casa que habitan. A ver, ¿la persona está enferma porque la casa tiene la escalera puesta en tal lugar? No, sería una locura decir eso, pero está. Entonces, evidentemente Hay una relación. hay una relación inconsciente, que por eso nosotros elegimos los espacios que habitamos eh, por algo, energéticamente hablando, digamos. La diferencia está que cuando nosotros tomamos conciencia de por qué lo elegimos, ya eso que nos está provocando un obstáculo en nuestra vida quizás, ahora lo podemos usar como para evolucionar. En la práctica diaria y fácil para la vida de hoy, porque yo entiendo lo que vos hacés y está buenísimo. Si yo me estoy haciendo una casa de cero, es mucho más fácil decir, bueno, voy diseñando los espacios con esta ciencia y va a ser muchísimo mejor. Y el Feng Shui, ¿no? También puede ser. Exactamente, sí. Ahí ahora si querés contamos la relación. Pero eh, tengo un departamento, tengo una casa, vivo en la ciudad. ¿Cómo hago con pequeñas cosas realizables tratar de aplicar esto? Qué buena pregunta. Bueno, primero explico rápidamente porque quizás ahora estoy hablando y la gente lo primero que va a decir es esto es igual al Feng Shui o muy parecido. Ajá, Totalmente. De hecho se dice que el Vastu Shastra es la ciencia madre del Feng Shui. ajá. China e India están uno al lado del otro, entonces la historia dice que en algún momento este conocimiento védico pasa a China, porque es más antiguo, y se adapta a China a las cuestiones culturales, geográficas y demás. Entonces van a ver que hay un montón de principios que quizás es lo que yo estoy hablando, que los que saben de Feng Shui, que sí tiene más difusión, van a decir son iguales, y otros que no tienen nada que ver. Pero el objetivo es el mismo, digamos, trabajar la energía de un espacio y traerlo en equilibrio y armonía. Entonces, ¿cómo podemos hacer con un espacio que ya está hecho? Y ahora seguramente cuando empiezan a ver sus casas van a ver que no están alineadas con el norte, que la energía no entra por donde tiene que entrar y entra en pánico la gente. Y yo digo que al revés, o sea, tranquilidad, porque el objetivo principal del Vastu es reducir el estrés que hay en el espacio. Porque si el espacio no está alineado, se acumula estrés. Y ese estrés se traslada a la persona que habita ese espacio. Entonces, por eso la gente está estresada. Porque no terminamos de descargar el estrés en los espacios que habitamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo primero es tomar conciencia. Empezar a entender, bueno, por acá está entrando la energía, por acá no. Tengo la cocina ubicada en un lugar donde no tiene que ir. Y a partir de eso puedo empezar a aplicar los cambios según el análisis. Porque así como te digo, nuestra casa representa distintas partes de nuestro cuerpo, también representa distintos elementos, ¿no? La naturaleza tiene 5 elementos. El agua, el fuego, el aire, la tierra y el éter, que es el quinto elemento, que es el espacio que contiene a todo lo demás. Y cada uno de esos elementos tiene información. Ejemplo, el agua es lo que hace que en la naturaleza todo crezca, ¿no? Yo riego una planta, la planta crece. ¿Cómo nosotros sentimos en nuestra vida que crecemos? A través de nuestro crecimiento financiero o nuestro desarrollo personal. Entonces, personas que de repente están viviendo en una casa y sienten que su abundancia, su finanza, su desarrollo personal está trabado, seguramente tienen un problema en el elemento agua de la casa. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. ¿Qué puede ser un problema, por ejemplo, en el elemento agua? Que haya una cocina en el sector donde está el agua. ¿Qué es la cocina? La cocina es fuego. Entonces yo pongo fuego donde está el agua, el fuego evapora el agua. Entonces de alguna manera es como decir, la cocina está evaporando mis finanzas, Energéticamente, sí. energéticamente hablando. Entonces a partir de eso vamos a hacer un trabajo para reforzar el elemento agua. Voy a poner una fuente de agua, por ejemplo, donde está la cocina. Entonces el agua corre ahí
y está contrarrestando el estrés que me está generando la cocina en esa posición. Obviamente te di el ejemplo más fácil de entender y que las Entiendo, personas lo pueden entiendo. ver en su casa, pero ese es el análisis que hacemos a través del Vastu, que es súper interesante. Empezar a ver cuáles son los Por ejemplo, en elementos. tu estudio, yo te llamo para lo práctico, ¿no? Iván, necesito que me hagas una asesoría, vos te apersonás y ¿qué haces? Perfecto. Lo primero que hacemos es una entrevista para conocerte, entender qué te está pasando y cuál es el motivo de tu consulta, el motivo principal, que a veces cuesta, las personas también te llaman a veces por intriga, pero en realidad ahí inconscientemente también está pasando algo. Hay una Entonces, necesidad de cambiar algo. exactamente, hay personas que lo primero que te dicen obviamente es, no, quiero vivir en equilibrio y armonía en mi espacio. Ok, vos te sentís estancado en algún área de tu vida, sentís que hay algo que no fluye en tu vida, tenés alguna patología, te cuesta dormir, te cuesta concentrarte, hay alguien de tu familia que tiene algo. Entonces a raíz de eso empezamos a ver, porque toda esa información, como digo, después cuando la llevamos al plano de tu casa, que te voy a pedir el plano de tu casa y cómo está ubicado y la dirección y demás, empezamos a hacer el análisis. Y ahí es donde se empieza a sacar la información. Y es muy loco porque se empieza a cruzar, según en qué posición estás durmiendo, cómo estás durmiendo, hacia dónde estás mirando a la hora de trabajar, dónde está puesta tu cocina, dónde están puestos los baños. Y el Es tema de la habitación, que a mí particularmente me cuesta dormir bastante. bien, cómo puedes hacer para descansar mejor, cuáles son Claro, algunos tips, vamos a sí, dar fáciles dale, de aplicar. ahí va. Lo primero que hago siempre es ver cómo está la posición de tu cama. Ujú. Se dice que lo que tenemos que evitar a la hora de dormir es que nuestra cabeza, cuando estamos acostados, o sea, la cabecera de la cama esté apuntando hacia el norte. ¿Por qué al norte? Porque como dije antes, es de donde viene la energía positiva magnética. O sea, de vuelta, ponemos una brújula, ese metal imantado apunta hacia el norte. Nuestro cuerpo también tiene un campo electromagnético al igual que la Tierra, y su punto positivo está en la cabeza. Entonces, ¿viste cuando querés acercar dos imanes? Que si los pones del lado Se similar es repele. como que se repelen. Bueno, eso es como el efecto que está generando tu cabeza apuntando hacia el norte. Pero vos no querés que eso se genere como una alteración en el campo electromagnético, entonces tenés que darte vuelta. Que tus pies apunten hacia el norte y tu cabeza hacia el sur, preferentemente, si no hacia el este, hacia el oeste, y en menor medida noreste y noroeste. Ahora, de repente hay gente que me dice, che, no puedo mover mi cama porque me queda Sí, cruzada porque en... yo estaba pensando Claro, lo mismo. claro. Si yo pusiera mi cama mirando los pies hacia el norte, no podría pasar hacia el baño. Total, total. ¿Qué, Entonces, qué- qué hago? de vuelta, es como si dije, el objetivo principal es reducir el estrés y vos pones la cama así, lo Mi primero que haces es, cabecera da al oeste de repente. ahora, Sí, bueno, eso está bien, o sea, dentro es de una de las todo está direcciones que bien. está bien. Entonces después seguimos, bueno, si pudimos cambiar eso, vamos a ver cuál es el siguiente tema. Otro tema que hoy está pegando un montón y que estamos empezando a tomar conciencia es el tema del electromagnetismo. Los electrodomésticos que tenemos metidos adentro de nuestro cuarto, que también tienen su propio campo electromagnético, su propia radiación y que altera completamente el nuestro. A ver, no vamos a irnos a vivir al medio de la montaña porque ya estamos viviendo de esta manera. En Buenos Aires. Pero vamos a tratar de evitar, por lo menos cuando estamos durmiendo, la mayor cantidad de electrodomésticos que podamos. O sea, sacar la tele, si pueden, sí o sí Todos dicen lo sacar, mismo. sacar el teléfono al lado de la cabeza es terrible. ¿No? Y la gente se va a dormir con... Ay, Dios. Salgo todo mal. Y eso es la mayoría, me dicen duermo mal y sí, tenés el teléfono enchufado al lado de la cabeza. Sí. Eso lo medís y ves la cantidad de radiación que tiene, sobre todo cuando está enchufado, porque si no está enchufado no tiene tanto problema, pero la gente lo carga cuando se va a dormir Al lado. y lo carga al lado de la cabeza. Sí. Entonces eso es lo primero que te diría, probá. Así como te digo, la naturaleza tiene principios y uno de sus principios es que todo evoluciona mediante la prueba y el error, probá, de Y repente te sacar la sirve. tele. Sacá la tele y probá si dormís mejor o no. Da vuelta a la cama, probá si dormís mejor o no. Entonces todo hace probar. Si estás durmiendo bien, te digo, dejá todo como está y el equipo que gana no se toca, No, no, no es mi pero caso. Me si, cuesta dormir. si empezás a tener esos problemas, bueno, vamos desde la posición de la cama. Después, probar sacar el teléfono, sacar la tele. Porque primero que hay radiación y segundo que vas a alterar toda tu, ¿cómo se dice? Tu reloj biológico. Porque nuestro reloj biológico se maneja a través de una de las fuentes de energía, como dije, el sol. El sol nos dice cuándo nos tenemos que despertar,
y cuándo nos tenemos que ir a dormir. El tema es que hoy estamos con la influencia de todas las luces que altera nuestro reloj biológico. Es mentira eso, que hay personas que te dicen que son nocturnas, porque nuestra biología, nuestra biológica dice completamente lo contrario, que nos despertamos, el cuerpo empieza a funcionar cuando empieza a relacionarse con el sol y se empieza a preparar para ir a descansar cuando deja esa relación con los rayos de la luz del sol, o el calor también. Pero como ahora estamos expuestos a las luces y a la pantalla del teléfono, que si lo tenés al lado de tu cabeza vas a estar hasta último momento con la pantalla, no te vas a poder ir a dormir. Entonces, recomendación es sacar el teléfono del cuarto, entonces ya no va a ser lo primero que veas durante el día y lo último que veas cuando te vas a dormir. El tema lumínico también tiene que ver, ¿no es cierto? Está dentro de tu campo, Está la, dentro del campo. digamos, de adaptar lumínicamente los lugares. Sí, sí. En realidad vamos a hablar un poco más de la energía que de la materia. La luz la podemos contar como algo de nuestra realidad física material. Vamos a hablar más de la posición del Sol energéticamente hablando. O sea, el recorrido del Sol eh, durante el día, cómo va desde el este hacia el oeste y cómo eso empieza a generar una influencia energética. El tema de la iluminación, lo que te recomiendo a través del Vastu es la menor exposición a luz artificial durante la noche, para no alterar nuestro reloj biológico. Utilizar otro tipo de alternativas, como por Exactamente. ejemplo velas. Velas o, sí, no te digo tan extremo, pero por ahí viste esto que ahora está muy de moda, las luces rojas a la noche, No, porque, no lo ok, conozco. ¿Cómo aplicar es? por ejemplo en el dormitorio o en los espacios previos a irte a dormir, si tenés problemas para irte a dormir, que en vez de que sean luces de los colores que usamos hoy en día, una luz roja. Entonces eso Roja. sí, sí, no altera tanto nuestro reloj biológico y ya nos empieza a preparar para ir a descansar. Otro tip que se puede aplicar en nuestro cuarto es el tema de los espejos. Sé que hay un montón de gente que le gusta tener espejos en su cuarto, pero el problema es cuando el espejo nos refleja cuando nos vamos a dormir. Se dice que nuestro cuerpo libera estrés cuando nos vamos a dormir. Entonces, si nosotros estamos espejados en un reflejo, en un espejo, ese estrés se libera, pero vuelve a nosotros. Si nosotros nos estamos viendo en el espejo cuando dormimos. Los típicos que tienen el espejo en el armario, por ejemplo, Sí. bueno, ahí estás en el horno. Entonces, Ajá. un buen experimento es taparlo. Taparlo un par de noches y fíjate si eso mejora tu sueño. Si tenés un espejo reflejándote, ahora movelo y probá qué pasa. Y lo mismo sucede con la tele, ¿no? La tele también nos refleja, entonces genera ese efecto de espejo. Y lo interesante es lo de la luz roja, me quedé. Directamente el cuarto que sea rojo o dentro de tu luminosidad cálida le pones una luz roja. Si podés que sea la única luz prendida antes de ir a dormir, esa luz roja. Por ejemplo, no sé, la lámpara de tu mesita de luz, que tenga una lámpara roja y ilumine de esa forma. Eso sería lo ideal. Ojo, yo no lo tengo así, pero sé que hay personas que les cuesta mucho dormir, no es mi caso, y empiezan a aplicar esas técnicas y ven las mejoras. Entonces, a través del Vastu hay varias cosas que podemos ir aplicando. Como siempre digo, aplica las que están dentro de tu alcance y que no te vuelvan loco. Ahora, si te vas a volver loco para ir a salir a comprar una luz roja, ¿no? No, no. ¿Y la decoración también entra dentro de tu métier? La decoración también influye y bastante, porque la decoración empieza a hacer un juego con los elementos. Lo que te hablaba, que nuestra casa está representada por fuego, por agua, por tierra, por aire y por el éter, por el espacio. Entonces la decoración a veces hace el juego de reforzar un elemento. Ejemplo, esto que te decía, quiero reforzar el agua porque me di cuenta que mis finanzas están afectadas, puedo poner una fuente de agua. O puedo poner un cuadro que me traiga la energía del agua, por ejemplo, un mar. O entiendo que el elemento aire está deteriorado. Entonces puedo prender, por ejemplo, un saumerio. Viste que la gente para relajarse prende un saumerio. Y eso porque tiene su explicación. O sea, nosotros nos relacionamos, nos vinculamos con el elemento aire a través de nuestra respiración, ¿no? Yo respiro, entra aire a mi cuerpo, entonces me estoy relacionando con el elemento aire. Si lo que yo estoy respirando, y también ahí empieza el sentido del olfato que se vincula con el elemento aire, es rico, es un aroma armónico, eso nos ayuda a tranquilizarnos. Entonces se dice que nuestra respiración maneja el estado de nuestra mente. Por eso respirar de forma consciente, meditar, todo eso ayuda a tranquilizar la mente. Y nuestra mente marca el estado de nuestra comunicación. Cuando yo estoy alterado,
estoy estresado, respiro como todo de forma alterada. Entonces no me puedo comunicar de forma clara. ¿Y a qué impacta eso? A mis relaciones, a cómo me relaciono con los demás. Entonces, gente que tenga problemas en sus relaciones, evidentemente tiene problemas en la comunicación, en el estado de su mente y por lo tanto está afectado el elemento aire. ¿Se entiende cómo se va Y los relacionando todo? muebles, Y los la muebles, elección de la mueblería. y los muebles también, así como la decoración tiene su peso y tiene su juego para ir reforzando los distintos elementos, los muebles también. Primero por esto que te hablaba de la posición, ejemplo, ver cómo está posicionada mi cama. O cómo está posicionado mi escritorio, por ejemplo, porque no es lo mismo trabajar mirando hacia el sur que trabajar mirando hacia el norte. Se activan distintas ¿Cuál es funciones. la mejor? Lo mejor es trabajar siempre mirando hacia el norte o hacia el este, que son de donde vienen las fuentes de energía, hasta que te hablaba del norte magnético y del sol del este. Entonces está estudiado que nuestro cerebro responde distinto según hacia dónde yo estoy mirando. Ejemplo, si yo quiero trabajar con todas tareas creativas, artísticas, de imaginación y demás, está bueno que mire hacia el este, porque el este activa mi hemisferio izquierdo, perdón, mi hemisferio derecho del cerebro, que es el que está relacionado a la creatividad, a la imaginación, a la forma de entender un espacio. Entonces, si yo soy arquitecto, soy artista, trabajo con temas creativos, bueno, miro hacia el este. Ahora, si quiero trabajar con tareas más matemáticas, lógicas, racionales, está bueno mirar hacia el norte porque activa nuestro hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, lógico, matemático. Ahora, si me pongo de espaldas, me pongo hacia el sur, me pongo hacia el oeste, estoy como en contra de la corriente natural. Entonces eso también, probar. Si hoy estás trabajando de una manera, te cuesta concentrarte y demás, probá, cambiar. Por eso siempre digo, está bueno tomar conciencia y después probar. ¿Y cómo calefaccionarlos? ¿Qué tipo de calor usar? Qué bueno. No se mete tan en profundo, o por lo menos Ajá. yo no me meto tan en profundidad. Sí te voy a recomendar siempre que puedas estar lo más cerca a la naturaleza posible. O sea, cuanto más te alejas de la naturaleza, menos nivel de energía o menos nivel de prana, como dice el conocimiento védico, que es el prana es la energía. Entonces, cuanto más procesos, digamos, tenga un material, tenga una forma de calefaccionar, una forma de acondicionar, menos nivel de prana y más problemas vas a tener. Entonces conviene, por ejemplo, una salamandra, Una mucho más que... salamandra, exacto, con el fuego directamente. Sé que después, obviamente, a la hora de aplicarlo es difícil. Yo en mi casa no tengo eso, pero bueno, tengo, por ejemplo, radiadores que tienen agua. Sí, quizás no te recomiendo tanto con el aire acondicionado, porque eso sí tiene más radiación, o otro tipo de radiación. Pero sí, todo lo que puedas, desde los materiales también. O sea, la madera, por ejemplo, tiene un gran nivel de prana. Si yo me voy al plástico, muy bajo nivel de prana. No solo eso, sino que todos los materiales naturales ayudan a que el ambiente esté alcalino. Y los materiales más procesados acidifican el ambiente. Entonces, si yo vivo en un ambiente ácido, soy más propenso a la enfermedad. Si yo vivo en un ambiente alcalino, nuestro cuerpo necesita un ambiente alcalino para vivir. Las bacterias, los virus necesitan un ambiente ácido para vivir. Yo una vez había escuchado que lo mejor para vivir es que no haya ángulos rectos, ¿no? Cuando uno construye algo. ¿Cómo Eso sería? es algo que me preguntan siempre y de hecho el Vastu dice que está bueno los ángulos Ah, están rectos, buenos los ángulos rectos. sobre todo para las formas. Cuando vos ves un edificio desde arriba, la energía fluye mejor en espacios que son cuadrados o rectangulares. Ajá. Y de hecho, cuando empezás a ver los templos alrededor del mundo, las pirámides, las de arriba, son cuadradas. Son El cuadrados. Taj Mahal, lo ves de arriba, es cuadrado. Todas las Las pirámides. iglesias son cruces. Las iglesias son cruces, pero son como dos rectángulos. Sí. Entonces, nunca hay como formas orgánicas en esos edificios. Sí, por ahí después en la altura, en las cúpulas y demás. Pero estas formas como completamente orgánicas, en la arquitectura ancestral no existen. Ajá. Sí las vemos en la naturaleza, pero ahí está la diferencia, porque la naturaleza usa formas orgánicas que son dinámicas, porque una raíz está permanentemente evolucionando buscando el equilibrio. Pero si yo hago un edificio con una forma de raíz, esa raíz va a quedar para siempre estática en ese lugar. Y ahí es cuando se rompe el flujo energético. ¿Se entiende? Sí. Pero cuando yo respeto una geometría específica, como por ejemplo un rectángulo, un cuadrado, la energía fluye de manera armónica. Y pregunta, ¿cuándo
el ser humano dejó de utilizar estas prácticas. Si antiguamente se usaban, ¿cuándo la civilización empezó? ¿Tenés esa información? No tengo esa información exacta, pero se ve que hubo un cambio de paradigma muy, muy, muy grande a partir de las dos guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hay como un reseteo de la arquitectura, del arte y un montón de cosas, del arte clásico, la arquitectura clásica, a un esquema como más moderno, por así decirlo, donde se empiezan a sacar todo eso que se le llamaba decoración. O sea, vos entrás a un palacio antiguo, una iglesia, y te genera ese efecto de asombro. Y Y por lo eso es menos, sano a la vez. ¿cómo? Eso es bueno para Es, el es- espíritu. es espectacular. Y de hecho, Ahora es todo cemento, el cuadrado, minimalismo y que y todo esos sea. espacios no cooperan a lo espiritual. No, no solo eso, sino que cuando vos empezás a ver eso que se le llama decoración, en realidad tiene un efecto enorme sobre nuestra energía. Cuando empezás a ver cómo funciona la geometría y todos estos patrones geométricos que, por ejemplo, tienen los vitrales de las iglesias, hay una relación enorme entre la forma y el sonido. Por ejemplo, no sé si viste los experimentos de la cimática. No. La cimática es una ciencia que estudia la forma del sonido. ¿Cómo lo hacen? Ponen unas placas metálicas, que eso quizás lo viste, que le ponen arena encima, Ah, lo vi. la hacen Y vibrar se hacen a una forma. frecuencia y se hacen unas formas geométricas. Entonces empezaron a estudiar cómo hay distintas frecuencias que están reflejadas en la arquitectura, en esto que le llaman decoración, en la geometría de las columnas de las Cómo ventanas, rebota el sonido. cómo rebota el sonido y cómo vibra. O sea, de alguna manera, si el sonido tiene forma, el sonido tiene una vibración, la forma evidentemente también tiene una vibración. Entonces no es lo mismo si yo estoy adentro de un espacio que tiene determinada geometría a que si tiene otra, porque eso está vibrando en una determinada frecuencia. Entonces ahí se traslada. Hay un experimento que a mí me parece alucinante, que hizo una compositora que se llama Paulina Oliveros, que empezó a grabar el sonido del silencio en distintas catedrales alrededor del mundo. O sea, iba con el sonido ambiente, no el silencio, y grababa durante un tiempo y después escuchaba esa grabación a un volumen bien alto. Y empezaba a ver que en realidad el sonido de la catedral era como una frecuencia específica. Y que si después pasabas esa frecuencia a la cimática, empezabas a ver reflejadas todas estas geometrías de las que te estoy hablando, que se veían en los vitrales de la iglesia, Los mismos. los mismos. Entonces, Ah. evidentemente hay una tecnología muy avanzada. Entonces estas casas modernas que ahora están tan de moda, que vas a un country y de repente muchísima gente quiere tener una casa de estas de cemento, súper cuadrada, súper minimalista, no son buenas espiritualmente, Energéticamente, sí. O energéticamente. sea, para el que es espiritual, espiritual, vamos a llamar la energética, que ahí ya nos toca a todos. Porque cómo nos sentimos dentro de un espacio no depende de si nos gusta o si no nos gusta, o sea, no depende si es lindo, si es feo, o si es grande o si es chico, depende de la energía. Si yo me siento como un poco en soledad cuando voy a esos lugares. Total, bueno, ¿cuántas veces te pasó de ir a una casa que vos la ves y decís, es súper linda, pero después te ibas a la casa voy a poner el ejemplo de la casa de la abuela, que es donde te sentís Súper cálidas. súper cálida y que te abraza y que por ahí no es lo más lindo para vos, pero es el lugar donde te sentís en casa y porque tiene otra cosa, porque justamente el espacio, que es el quinto elemento y que es lo que nosotros habitamos, pues no habitamos la materia, no habitamos las paredes que construimos, habitamos el espacio y el espacio está compuesto de energía. Entonces, cómo está compuesta esa energía o cómo se maneja esa energía depende de el envase que vos le das, que ahí viene la geometría y respetar todos estos principios. Entonces, yo te contrato a vos como arquitecto para hacer una casa en estas condiciones energéticas, con esta dinámica. ¿Y qué es lo que me ves a mí? ¿Ves lo que quiero? Sí, primero tratar de interpretar un poquito lo que vos querés, sobre todo cómo te querés sentir. Por eso las emociones son tan importantes, porque son vibraciones. Y si nosotros entendemos la vibración, podemos entender también un poco la forma de esa vibración, por esto mismo que te digo. Entonces, bajar de una idea o una emoción a la materia y tratar de representarla es el camino más difícil de todos y es el que tenemos que interpretar.
Y después tratar de empezar a respetar estos principios que existen en la naturaleza para que vos te sientas en equilibrio y en armonía como te sentís en la naturaleza. Entonces tenés que empezar a ver cómo está orientado el lote con respecto al norte, al sur, al este y al oeste, cómo está orientado con respecto al sol. Empezar a respetar estas formas geométricas para que los elementos estén en equilibrio y vos no entres en desequilibrio. Y bueno, es un proceso. Y después hay una métier que tenga que ver con la decoración o también está dentro de tu mismo estudio. Hay una sugerencia, decir, bueno, te conviene este tipo de muebles, este tipo de Sí, sí, se colores. puede llegar a todos los niveles. Obviamente después va a depender de qué quiere el cliente, pero cuanto más profundo se llegue y más se respete, es excelente. Igual, obviamente, entiendo que vivimos de ciertas maneras y que si yo te pongo a respetar todos los principios del Vastu, quizás hay algunos que no te gustan o no te sentís Claro, porque tiene que cómodo ver con tu estética y tus y tiene que ver con recuerdos. tu Sí. estética, por eso yo lo respeto y siempre que voy a un espacio y que me piden una consultoría, nunca te voy a decir, mira, eso que pusiste ahí, sacalo ya, o sacá este cuadro, o mové la cama. Te voy a dar toda una serie de recomendaciones y sí voy a trabajar a nivel energético, porque eso es importante entender. Por un lado la materia, por el otro lado la energía. ¿Y cómo se trabaja energéticamente a través del Vastu? A través de unos símbolos que se llaman yantras, o yantras, para nosotros acá en Argentina con Y. Y el yantra es una representación física de un mantra. ¿Alguna vez escuchaste Claro, un un mantra. mantra como el Om? Hay como esto que te decía, como cada sonido tiene su forma, los Vedas mostraron que para cada mantra hay una geometría específica. Entonces yo voy a tratar tu casa con esos yantras. Voy a ir a poner donde veo que hay desequilibrios y voy a poner un símbolo específico. ¿Qué hace eso? Imagínatelo como que estoy haciendo acupuntura a tu casa, como acupuntura al cuerpo de nuestro cuerpo. Entonces, cuando vos vas a la acupuntura, detectan dónde están bloqueados los circuitos energéticos de tu cuerpo, te pinchan con una aguja y eso destraba todo. Esto es lo mismo, con un yantra, de alguna manera voy al lugar que veo que está en desequilibrio, lo pongo y eso destraba energéticamente ese espacio o equilibra lo que hay. ¿Es muy caro esto de repente? Porque quiero saber. No, no, o sea, va a depender obviamente del tamaño de tu casa, de tu espacio. Quiero hacer mi casa de cero. ¿Es más cara hacerla con tu método o con el método este minimalista que hago en todo? No, no, va a ser lo mismo. Va Lo a ser lo mismo. mismo, simplemente que yo te voy a llevar a silla de helado. Digamos que me vas a cobrar lo mismo por hacer una casa cualquiera, Sí, pero vos la tenés con totalmente, con este totalmente, sí, método. sí. No es que yo te voy a decir, no, porque tiene Vastu es más cara, no, al revés, a mí me encanta, me apasiona y cuanto más pueda hacerlo en línea con esto, más me enriquece a mí. Informá un poco dónde tenés tu estudio, porque es muy interesante. Esto es algo que yo estoy comunicando hace poco, o sea, ya voy obviamente me formé como hace 4 años que me vengo formando, 4 o 5 años desde la pandemia, pero largarme a comunicarlo al 100% estoy hace 1 año y medio. Bueno, bastante. eh, y trabajo, o sea, de manera online por todo el mundo. Obviamente acá en Argentina quizás es más fácil moverte, viajar. Ya he viajado a distintas provincias a ver diferentes proyectos. Me he ido a Paraguay, por ejemplo, el año pasado también a ver un tema de un proyecto. Pero sí, me pueden contactar a través de mis redes sociales, Iván Dacharri en Instagram y en TikTok. Y ahí van a ver en mi perfil que Después te vamos me a... pueden contactar. Después obviamente voy a compartir todas mis redes para que me puedan contactar y de esa forma vamos trabajando. Y lo importante es que entiendan que se puede hacer desde cero, que es lo ideal, obviamente. Por eso los espacios que están hechos desde cero a través del Vastu se consideran sagrados en todo el mundo, son templos. O se puede hacer un espacio que ya está hecho. Eh, Porque como digo, estamos trabajando en la energía y no en la materia. Entonces yo no te voy a decir que tengas que tirar paredes abajo o tirar tus muebles. Vamos a trabajar de manera sutil. Es menos trabajo para los arquitectos ahí, les estoy sacando otro laburo porque se puede hacer el cambio igual, pero es importante saber que se puede hacer igual, o sea, se puede lograr una mejora. Eh, ¿Hacia dónde querés? Y ya vamos terminando. ¿Cómo te sentís vos transportado al futuro dentro de esta materia, dentro de esta dinámica Bien, bueno, del Vastu Yastra. Vastu Shastra?
Es un conocimiento primero que me encanta compartirlo y difundirlo. Me siento muy cómodo a la hora de compartir. Sé que quizás a veces algunos términos son difíciles de entender y en eso también estoy trabajando para que la gente pueda entender con Para que mis sea más ejemplos fácil. exactamente. Y después empezar a aplicarlo también, porque si no me quedo solo en la teoría y me importa también llevarlo a la práctica y empezar a ver las mejoras en las vidas de las personas, que ya tengo montones de testimonios de personas que simplemente con dar vuelta a la cama de repente están durmiendo mejor, o con cambiar la manera en que tenían orientada el escritorio, o en la que ordenaron la casa, porque la tenían toda desordenada, y eso también habla, ¿no? Como es adentro es afuera, y si yo estoy en un espacio y está todo desordenado, está hablando de un desorden interno también. Y bueno, a raíz de eso empezar a aplicarlo. Y ya estoy formando gente, tengo mis propias formaciones, mis propios cursos, porque me pasó que a medida de empezar a compartirlo, mucha gente empezó a pedir aprender, porque en Latinoamérica casi que no hay formaciones en español de Vastu. Como te digo, es algo de Oriente y en Occidente está muy poco expandido. Sí, en inglés puedes conseguir material. Pero entonces, desde un lado formativo y de otro lado de empezar a aplicarlo en proyectos y todo eso, porque me encanta la arquitectura, me encanta diseñar y la idea es llevarlo a toda Latinoamérica en principio. Después, si se sigue expandiendo, que esa es un poco la visión. Muchísima suerte, Iván. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. venir a compartir tu sabiduría, lo que aprendiste, lo que estás practicando. Y bueno, yo me voy con ciertos preceptos que voy a tratar de aplicarlos. El teléfono, la tele me cuesta, pero bueno. Eso es clave, aplicar dentro de las posibilidades de lo que puedo y empezar a probar qué mejora, qué no y experimentarlo. Así que un placer, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que llegue a más personas. Random, Iván de Charri, arquitecto, experto en Vastu Yastra. Muchas gracias. Gracias. Placer.